y lo repasamos, si necesitan que lo repasemos. Bueno, usted cualquier cosa me avisa. Y si, bueno, y si lo entendieron ahí en el del aula virtual, bueno, está bien también. Pero si necesitan repasarlo, que lo veamos, lo vemos en un ratito, un día que ustedes puedan. Hoy vamos a ver mutaciones. Este tema es bastante largo, por lo que hoy vamos a hacer una parte, porque es toda la parte de cambio cromosómico, numérico y estructurales. Y vamos a ver hoy solamente la parte numérica y mañana vamos a ver la parte estructural. Así que bueno, vamos así despacio, así ustedes van entendiendo y van comprendiendo. A ver, ahora les presento. Ustedes me dicen si ven. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la idea es que hagamos todos los ejercicios. Pero como yo le dije que vamos a hacer hoy la parte numérica y mañana la estructural, entonces ahora solamente del trabajo práctico vamos a hacer algunos ejercicios, no todos. Y mañana vamos a terminar de realizarlo. Bueno, cuando nosotros hablamos de cambio cromosómico, numérico y estructurales, nos referimos a las mutaciones. Ustedes tienen que saber que la genética de los seres vivos involucra dos conceptos. Primero, una es la variación, que es la tendencia que nos permite diferenciarnos mediante la reproducción sexual, ¿sí? Y después el otro concepto es la herencia, que es la tendencia que nos permite parecernos, ¿sí? Desde cuando heredamos los caracteres de nuestros padres, ¿no? Cuando hablamos de mutaciones, las mutaciones, todos los cambios detectables y hereditarios en el material genético. O sea, son... Sí, ¿no se ve? A ver, dejo de presentar. Voy a apagar la cámara. Voy a ver toda la pantalla. Compartir. Ahí se ve, ¿o no? Pantalla completa. Bueno, entonces acá habíamos quedado que cuando hablamos de mutaciones, son cambios detectables y hereditarios del material genético. Es decir, que nosotros lo podemos transmitir a nuestras generaciones. Y esto, por medio de la mutación, se puede modificar esa información genética y dar lugar a nuevos productos del genotipo. De esta manera puede llevarse a cabo lo que es la evolución biológica, que es una de las fuentes de variabilidad. Cuando le pregunte cuál es una de las fuentes de variabilidad genética, son estas las mutaciones, ¿sí? Y hay muchas mutaciones que son favorables, y muchas que son favorables principalmente van a ser favorables en todo lo que es la agronomía, porque a partir de estas mutaciones es donde se hacen los mejoramientos genéticos. Pero a nivel de la persona, esas mutaciones son deleterias. ¿Qué significa deleteria? Que no son buenas, ¿no? No son tan favorables. Generalmente en las personas las mutaciones causan síndromes o enfermedades, ¿no? Ahora, cuando hay una clasificación de las mutaciones, la podemos clasificar según el tipo de célula. Pueden ser geminales, es decir, ¿cuáles eran las células geminales? Tenemos las geminales y las somáticas. Las geminales son todas aquellas células, a ver. ¿Son las células sexuales? Bien, son las células sexuales. Y las somáticas son todo lo que no son las células sexuales, ¿no? Todo
lo contrario. Y después, por otro lado, esas mutaciones pueden afectar a células germinales o células somáticas. Si afecta a células germinales es donde causa esa mutación o esos síndromes, si hablamos en persona, a nuestra descendencia, ¿no? Y si hablamos en células somáticas, causan enfermedades como, por ejemplo, cáncer, ¿sí? El cáncer es una mutación que se produce en las células somáticas. No es heredable, ¿no? Después tenemos otra clasificación que es según la magnitud. Según la magnitud, ustedes van a ver mutaciones pequeñas o puntuales, que es lo que ustedes vieron con el profe Borsetti, y lo que nosotros vamos a ver van a ser las grandes mutaciones o anomalías cromosómicas. ¿Por qué se llama grandes mutaciones o anomalías cromosómicas? Porque estas mutaciones se pueden observar a simple vista, ¿sí? Viendo los cromosomas, se pueden observar a simple vista en microscopio. Después, por otro lado, tenemos los mecanismos, ¿no? Las mutaciones se producen, hay mutaciones endógenas o espontáneas que se producen de forma natural o normal en el individuo, y otras mutaciones que son exógenas, que son inducidas por diferentes mutágenos. Cuando yo hablo de mutágeno, son sustancias o son agentes, como por ejemplo tenemos los agentes químicos, físicos y biológicos, que ya vamos a ver cada uno de ellos, que causan estas mutaciones, ¿no? Por eso son mutaciones exógenas, es decir, que se debe por causas exógenas. Y esta se puede determinar a partir de mutagénesis, genotoxicidad y biomonitoreo. Que nosotros acá en el laboratorio de análisis genético nos dedicamos a esto, ¿no? A toda la parte de mutagénesis y genotoxicidad. Cuando hablamos de las mutaciones podemos ver microlesiones, que esto es lo que ustedes vieron con el profe Borsetti, o macrolesiones, que cuando hablamos de macrolesiones son lesiones que se producen a nivel de cromosoma, por eso es que se denominan aberraciones cromosómicas. Mañana vamos a ver aberraciones cromosómicas estructurales, y estas macrolesiones se pueden ver a simple vista en el microscopio óptico. Cuando yo le hablo de mutágeno, el origen en latín es origen del cambio, que pueden ser agentes físicos, químicos, o también lo van a encontrar como agentes xenobióticos y agentes biológicos. Los físicos, ¿cuáles son? Son todos aquellos a los que nosotros nos exponemos, como por ejemplo la radiación ultravioleta, los agroquímicos, las radiaciones ionizantes, ¿sí? Todos esos son agentes físicos, ¿sí? Las fuentes radioactivas, ¿sí? Cuando hablamos ya de agentes químicos, los agroquímicos son dentro de los agentes químicos, los físicos son todo lo que es radiación UV, las radiaciones ionizantes, ¿sí? Las sustancias radioactivas. Y cuando hablamos de agente químico, acá estamos hablando, ¿sí? De contaminantes de naturaleza química que producen un efecto tóxico. Por ejemplo, los agroquímicos, algunos remedios. Y estos son los agentes físicos y los agentes químicos son los más comunes a lo que nosotros estamos expuestos, ¿no? Y después tenemos los agentes biológicos, que estos son lo que todavía no están bien estudiados, ¿sí? Pero se deben a las bacterias, los virus, ¿no? Y por ejemplo acá uno que se está estudiando mucho es el COVID-19 y el HIV, que son agentes mutagénicos. Ve, acá tenemos un ejemplo
de todos los agentes químicos. Fíjense que tenemos los agroquímicos, ¿sí? El alcohol, el tabaquismo, las empresas mineras o las industrias, ¿no? Que causan estos contaminantes volátiles. Fíjense acá las fumigaciones, los basurales también, porque la descomposición de los basurales liberan metano, entonces también es otro agente químico, y liberan otros compuestos más que también podrían ser mutagénicos. ¿Y qué es lo que causan todos estos agentes o los mutágenos? Causan mutagénesis, ¿sí? Que las mutagénesis son efectos que suceden, que pueden desaparecer en el tiempo. Otro de los efectos es los carcinogénesis, ¿sí? Que es lo que es el cáncer, ¿no? Y cuando hablamos de teratogénesis, es el mutágeno que causan ya a nivel de gametas, a nivel de cigoto, ¿no? Y en las mujeres embarazadas, y causan este tipo de mutaciones en el nacimiento de los niños, ¿no? Fíjense, acá tenemos un bebé que los bracitos, es un bebé que tiene una cabeza más grande de lo normal, es un síndrome, ¿sí? Generalmente malformaciones, el coeficiente intelectual bajo. Y acá le voy a invitar a ustedes, ¿no? Que bueno, ahora cuando terminemos las clases, que seguramente vamos a terminar medio temprano, porque como la dividimos en dos partes, entonces no va a ser tan densa hoy la clase, pero busquen cuando terminemos las clases en YouTube el video Los envenenados en Misiones. Ahí van a ver lo que causa los agroquímicos en los niños. Es un documental, o sea que si es un documental es un caso real, y está basado en la producción tabacalera de Misiones. Así que estaría re bueno si lo pueden ver. Es largo, pero es bastante lindo para verlo y para tomar conciencia un poco de los agroquímicos. Bueno, esta es la vía de entrada de los tóxicos, ¿sí? Podemos tener por inhalación que vamos a tener vapores, polvos, aerosoles, por la ingestión, ¿no? Mucho, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio acá en Fraile Pintado, en la parte del tomate, en la producción del tomate y otras hortalizas, y habían muchos niños que, como estaban los envases tirados sin etiquetas, se ingerían agroquímicos, y ahí a los segundos esos niños morían, ¿no? Después tenemos por absorción de la piel, que esto es también típico en los aplicadores que no usan los elementos de protección, en los aplicadores, en las minerías, en las industrias, ¿no? Y bueno, esas son las vías de entrada. Nosotros en la parte de laboratorio, lo que hacemos nosotros, estos ensayos de genotoxicidad, que determinamos mutagénesis, y utilizamos distintos tipos de ensayos. Utilizamos el análisis de aberraciones cromosómicas, que este ensayo lo que hace es observar los cromosomas y ver las aberraciones que vamos a ver en esta clase. El ensayo de micronúcleo, esto se lo hizo en Fraile Pintado, por una denuncia de que había muchos casos de cáncer, habían incrementado los
caso de cáncer y nos mandaron a hacer este estudio por contaminantes de agroquímicos, ¿no? Y acá lo que uno ve es la célula y ve cómo hay pérdida, qué tanta pérdida hay de material genético. En la célula nosotros tomábamos mucosa bucal de las personas, o sea que son células somáticas, y veíamos qué tanta pérdida de material genético tenía las personas. Esto nos da indicios, ¿sí? Estos ensayos nos da también indicios, no solamente a mutaciones, sino también a esto, ¿no? Al cáncer, a la inducción del cáncer. Y después tenemos este otro ensayo que es utilizando un indicador biológico, que son los bulbos de cebolla, que es el test de Allium cepa. Que esto también te permite ver las diferentes aberraciones que tenemos de los cromosomas a nivel celular. Y este es un vegetal que es bastante susceptible a la presencia de diferentes tóxicos y te muestra, no, tengo ahí alguna foto porque yo estoy haciendo sobre las plantas medicinales y te muestra las aberraciones que si a alguien le interese, se lo muestro después que terminemos las clases. Cómo te muestra las aberraciones que hay a nivel celular, ¿no? Y estos son otros dos ensayos que no lo hacemos nosotros, porque son ensayos bastante caros, que es el ensayo de electroforesis en gel de células individuales, ensayo Cometa, y además para hacer este ensayo necesita tener unos aparatos especiales. Y el test de intercambio de cromátidas hermanas, que es otro de los ensayos que determinan genotoxicidad. Profe, Sí. ahí en Fraile, esas mutaciones que se presentaban eran por los agroquímicos. Sacamos nosotros la conclusión en el caso de, porque no llegamos a ver tantas mutaciones, porque, o sea, fuimos a hacer entrevista a las casas, y no sé si vos conocés, Fraile, que hay una parte que es todo zona rural, y otra parte que es todo zona urbanizada. Nos metimos a las zonas rurales, ¿conocés o no? Puede ser para el sector de la bajada. Sí, para ese sector que hay muchas casas que son casas precarias y que son típicos de los productores que trabajan y después trabajan un tiempo y después se van a otra producción, a otros lugares. Pero sí, esa parte. Y bueno, y ahí vos ves, o sea, mira, a nosotros nos impresionaba de que íbamos y, por ejemplo, los tachos de agroquímicos, o sea, ellos conviven todo el tiempo con el agroquímico. Los tachos agroquímicos lo usan para lavar la ropa. Los tachos, la bolsa de agroquímicos lo usan como cortina. Vos vas a la calle y ves todos los tachos ahí tirados así como si nada. Todos los agroquímicos fraccionados sin ninguna etiqueta, nada. Entonces ellos todo el tiempo están conviviendo con esos agroquímicos. Todo el tiempo están expuestos a esos agroquímicos. Nosotros no vimos mutaciones como esta, ¿no? No llegamos a ver mutación así como esta, pero sí vimos, o sea, porque bueno, la gente esconden a los niños. Eso es algo que vimos, que ellos esconden a los niños, y sí vimos, por ejemplo, esto se llama hidrocefalia, eso, vimos síndrome de Down, algunas así, viste, pero muy poco, porque las personas esconden a los niños y no te dan información. Pero nosotros más íbamos por el tema del cáncer, que la población urbana, ellos denunciaban que cada vez crecía más el cáncer, y como están ahí cercanos a la población rural, entonces ellos le echaban la culpa a esto por las aplicaciones que hacían, que no tenían ninguna conciencia, o sea, no se respetaba, por ejemplo, los vientos, ¿viste? Los vientos también dispersa todo eso, entonces hicimos eso, y sí nos dio resultado de que había muchas, o sea, comparamos efectos genotóxicos que tenían las personas de Frailes Pintadas de la parte urbana versus la rural,
y la rural tenía cualquier cantidad, en este caso, de micronúcleos, que son este ensayo hicimos, y la urbana también, pero no tanto. Pero bueno, sí estaban contaminados. Sí, hicimos bastante difusión, todo, pero incluso participamos para el Festival del Tomate, pero bueno, toda la parte política, oíste, que te esconden todo y no quieren hacer nada. Así que no, el estudio duró un tiempo nomás, dimos los resultados y después escondieron todo, digamos. El intendente que estaba en ese momento. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, esto es, ustedes saben, ¿no? La célula, el núcleo, el ADN y los diferentes agentes físicos, químicos, biológicos. Por ejemplo, agentes físicos nos mandaron también a hacer un estudio por una planta transformadora que está acá en el barrio de Malvinas, que también había muchas problemáticas, ¿no? De cáncer. Pero bueno, al final por problemas que no lo financiaban al estudio, entonces no lo realizamos. Pero ese también, las plantas transformadoras también es otro agente físico en este caso que causan todo este tipo de mutaciones. Inclusive también hubo un tiempo donde quisieron poner una planta transformadora acá en la Facultad de Agraria y no sé, como más de un año de acampe y todo de los chicos para que no la pongan y no la pusieron por este tema, ¿ves? Bueno, ¿qué hacen todos estos agentes? Lo que hacen es causar, ¿sí? Afecta lo que es la célula y causa esos eventos genotóxicos, donde los defectos ¿cuál pueden ser los efectos? Primero, por un lado, pueden intervenir en el uso mitótico. ¿Se acuerdan que el uso mitótico es lo que sostenían los cromosomas? Bueno, lo que hace es dañar esos usos mitóticos, entonces los cromosomas permanecen todos sueltos y ahí se generan después durante los procesos de anafase en una migración anormal de los cromosomas. También puede afectar al centrómero, a la mala condensación cromosómica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en el primer teoría del cromosoma y bandeo cromosómico, la condensación de cromosomas? ¿Sí? El daño en el ADN, puede suceder que haya ruptura de ADN, errores de reparación, ¿sí? Puede suceder que haya cromosomas donde parte de los cromosomas se encuentren rotos, se encuentren sueltos. Eso también tengo fotos, pues yo ahora estoy haciendo un estudio en las plantas medicinales, a qué nivel una planta medicinal llega a ser genotóxica, digamos, te llega a afectar a nivel celular, a qué concentración. Es un estudio que ahora estoy llevando a cabo. Y tengo fotos así del cromosoma que están rotos, que si ustedes quieren después se la muestro. Y es un ensayo que es bastante sencillo, que el ensayo de Allium cepa, que es con los indicadores vegetales, y también estoy haciendo con ensayo en sangre, en linfocito en humano. Y bueno, y estas son algunas aberraciones que se ven. Y bueno, acá se ve chiquito, ven que este es un cromosoma, y ven que está cortado acá. Bueno, esta es una ruptura. Esta es una aberración estructural, que ya lo vamos a ver en el práctico. Y bueno, dentro de las mutaciones cromosómicas, ustedes vamos a ver, hoy vamos a ver estas dos, que son las numéricas, que ustedes tienen que diferenciar bien los conceptos de aneuploidía y de euploidía. Y mañana vamos a ver estas que son las estructurales. Estas aberraciones numéricas, ¿no? Se producen por la disyunción en la meiosis o en la mitosis. ¿Qué significa esto, la no disyunción? Significa que hay un error,
¿sí? En la anafase, durante la migración de los cromosomas. ¿Se acuerdan que durante la anafase los cromosomas migraban hacia polos opuestos? Bueno, acá hay un error en donde puede ser producto del uso acromático, puede ser producto del centrómero, ¿no? Y si se fijan, acá tenemos 2 cromosomas que no han migrado en su forma normal. ¿Y esto qué va a causar? Va a causar en la división celular, ¿sí? Durante el proceso, que las células hija, imagínense, esto en mitosis, imagínense en meiosis, ¿no? Que en la célula hija tengamos una gameta, 2n-1, o sea, fíjense, una gameta donde nos falta un cromosoma, y otra donde nos sobra, ¿sí? Esto causan todas las enfermedades, todos los síndromes, si se trata en meiosis, ¿no? Y en la mitosis, bueno, también son importantes. Entonces eso es lo que, esa mala segregación y esa mala migración de estos cromosomas nos van a dar células que van a estar desbalanceadas, ¿sí? Una va a tener menos cromosomas y la otra va a tener más. Esto también es lo mismo, miren en una meiosis, fíjense en la no disyunción. Acá tenemos una gameta que tiene 2 cromosomas, en vez de tener 1 y 1, hay 2 cromosomas, ¿sí? Y acá tenemos ya, durante la meiosis 2, tenemos gametas que no tienen cromosomas. Esto es lo mismo, fíjense en cómo están todas desbalanceadas las gametas. Estas son, acuérdense que la meiosis nos dan gametas sexuales. Y eso se transmite, ¿no? Se transmite de generación en generación. Fíjense en tenemos una mujer, este es el cromosoma de la mujer XX, este el cromosoma del hombre XY. Fíjense qué pasa si no hay cuando pasa eso, la no disyunción, ¿sí? Acá vamos a tener 2 cromosomas X y en esta gameta no tenemos nada. O sea, imagínense ustedes los óvulos, ¿no? En la mujer. Un óvulo que tiene 2 cromosomas X y otros óvulos que no tienen nada de cromosoma. Y cuando él se une con el espermatozoide, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, el hombre acuérdense que tienen espermatozoide XY. Algunos espermatozoides son X y otros espermatozoides Y. Entonces, si se une este óvulo que tiene 2 cromosomas X con un espermatozoide X, fíjense, va a producir una gameta con 3X. Y eso nos va a dar una anomalía que ya vamos a ver, que es la triple X. Es un síndrome que se llama la superhembra. Y fíjense acá, esta X con este óvulo que no tiene ningún cromosoma, ¿sí? Nos va a dar un síndrome que se llama síndrome de Turner. Acá miren, 2X con una Y. Este otro síndrome del nacimiento que se llama síndrome de Klinefelter. Y cuando solamente tiene el Y, no tiene X, es una gameta no viable. O sea que también puede suceder que muchas personas que son estériles, principalmente hombres o mujeres, pueden suceder que tienen gametas no viables, o sea que no tienen cromosomas. Por eso es que se hacen todos los estudios de fertilidad para ver los cromosomas, los óvulos y los espermatozoides, que son gametas no viables y nunca pueden tener hijos esas personas. Entonces, dentro de las numéricas, yo le dije, diferencien bien las aneuploidías y las euploidías. Fíjense en que las aneuploidías son alteraciones que afectan solo a un cromosoma o más, pero sin llegar a afectar al juego completo. O sea, solamente va a afectar un cromosoma o más, pero no afecta al juego completo del cromosoma. Mientras que la euploidía afecta todo el juego cromosómico. Por eso cuando nosotros, acuérdense que nosotros somos 2N, ¿sí? 2N igual a ¿cuánto?
del hombre. ¿Cómo es? 2N igual a cuánto es. 46. Bien, 2N a 46. Entonces, si yo digo, me afecta a mí a un cromosoma, o por más o por menos. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una mutación, 2N, por ejemplo, esta, nulisomía, 2N menos 2, en vez de tener 46 cromosomas, yo voy a tener 44 cromosomas. O puede suceder esta, 2N menos 1, voy a tener un cromosoma de menos. O puede suceder una trisomía, como por ejemplo, 2N más 1, voy a tener un cromosoma, voy a tener en vez de 46, 47. ¿Sí? Eso significa que afecta a uno más. Mientras que la euploidía te afecta a todo el juego cromosómico. ¿Sí? Fíjense en otra característica para diferenciar entre una euploidía y la aneuploidía es la terminación. Aneuploidía siempre, fíjense, terminan en somías, nulosomía, monosomía, trisomía, tetrasomía, mientras que la euploidía siempre terminan en ploides. Al afectar todo el juego cromosómico son ploides, que significa mucho. Monoploides, poliploides, ya vamos a ver diploides, tetraploides, ¿sí? Ahora, esto, miren. Esto es, bueno, vamos a la aneuploidía. Yo le dije, puede afectar uno en más o en un cromosoma, ya sea en más o en menos, ¿sí? Este es el monosómico. Acá este chico está mal, es 2N menos 1. El monosómico, mono es 1, entonces va a ser 2N menos 1. Y acá yo tengo, supuestamente el normal es el diploide, 2N, ¿no? Y fíjense que yo tengo los cromosomas que es de la mamá y los cromosomas del papá. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un monosómico? 2N menos 1. Significa que acá, bueno, tengo los cromosomas de la mamá, los cromosomas, pongámosle, ¿no? Puede ser inverso. Del papá y le falta un cromosoma a este. Ve que no están completos los cromosomas, acá le falta la letra D. Un trisómico, 2N más 1. Entonces voy a tener 2N más 1, que puede ser cualquiera que se repita, el A, el C, el D, pero siempre hay uno de más. Un tetrasómico, 2N más 2. Entonces, fíjense que tiene tenemos el complemento cromosómico 2N más 2 cromosomas de más. Doble trisómico, 2N más 1 más 1. Fíjense que cuando se trata de tetrasómico es 2N más 2, siempre se repite la misma letra, ¿no? Mientras que el doble trisómico es 2N más 1, se repite una sola letra, y después más 1 es otra letra, ¿no? Y el nulisómico, 2N menos 2. Te faltan 2 cromosomas a cada complemento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la euploidía? Yo le dije, te afecta todo el juego cromosómico. Entonces, lo normal, una gameta es esta. El diploide es el normal, ¿no? El 2N. Cuando yo hablo triploide, son 3 veces repetido todo el juego cromosómico. 1, 2, 3. Tetraploide es 4N, o sea que repito 4 veces todo el complemento cromosómico. Autotetraploide también son 4 veces. Esta palabra auto ya les voy a decir de dónde viene. Y alotetraploide también, fíjense, alo. Ya cuando veamos, mañana creo que vemos lo que es auto y alo. Ustedes vean, si tapan esto, son los dos tetraploides. Entonces se va a repetir 4 veces. Alo hace referencia a que son 2 especies que se cruzan, por ejemplo, no sé, el caballo con el burro, te sale la mula. Son 2 especies de características similares, pero diferentes géneros, entonces te sale un híbrido.
A eso se refiere algo. Por eso que acá tiene estas diferenciaciones. Bueno, cuando hablamos de entonces se van a acordar, ¿no? Aneuploidía, uno es un cromosoma o cromosoma de menos. Y euploidía afecta todo el juego cromosómico. Eso, acuérdense, por eso tienen un ejercicio en el práctico. Entonces, cuando yo hablo de aneuploidía, yo dije que se presenta alterado el número del cromosoma 2N debido ya sea a una ausencia o presencia en exceso o en defecto del cromosoma, ¿no? Un cromosoma de más o podemos tener cromosoma de menos, ¿sí? Y ¿qué característica tiene las mutaciones aneuploides que afectan a la fertilidad en los individuos que portan esta mutación? Las aneuploidías pueden darse tanto en los autosomas como también en los cromosomas sexuales, ya vamos a ver ejemplo, y se origina por el tema ese que yo les mencionaba de la no disyunción, es decir, la falta de la separación de esos cromosomas homólogos durante la anafase de la mitosis o la meiosis. ¿Y qué nos va a generar? Nos va a generar células o gametas que van a tener un cromosoma adicional o un cromosoma de menos. Acá también es repetir más de los mismos. Nosotros somos el 2N. Puede suceder que tengamos hiposomía o hiper. Hipo es menos, hiper es más. Hipo hablamos de nulisomía, 2N menos 2. Monosomía, 2N menos 1. Hiper es trisomía, o sea que tenemos hiper es 1, 2 de más. Trisomía, 2N más 1. Doble trisómico, 2N más 1, más 1, más 1. Tetrasómico, 2N más 2. ¿Sí? Estos, ¿ves? Acá es lo mismo, uno más cromosomas en la aneuploidía son ganados o perdidos. Esta nomenclatura ustedes se la tienen que saber como el Padre Nuestro, ¿no? Pues esto es ejercicio que va al parcial, sí o sí va esto al parcial. Le pueden dar los nombres y ustedes que pongan la fórmula, le pueden dar la fórmula y que ustedes pongan los nombres, o que ustedes hagan las representaciones con los cromosomas como veíamos con las letras, ¿sí? Entonces ustedes sepan que un monosómico, ¿no? Es 2N mono menos 1. Nulisómico es que me faltan los dos cromosomas, 2N menos 2. Trisómico, 2N más 1 es trisómico. Y tetrasómico, 2N más 2. ¿Sí? Eso tienen que saber bien los nombres y la fórmula. Y esto también pueden ser estas mutaciones letal en animales. Y bueno, y este es más de lo mismo que sucede de la no disyunción. Acá hay un ejemplo, miren. Tenemos cromosoma 2N igual a 6. Fíjense, acuérdense que siempre están en pares homólogos, están los 6 cromosomas. Y si yo tengo una monosomía, yo dije que era 2N menos 1, ¿qué va a pasar? Que en un par voy a tener la falta de un cromosoma. Puede ser en el par 2, puede ser en el par 1, en el par 3, ¿sí? Entonces, en vez de tener ya 2N igual a 6, voy a tener 2N igual a 5. ¿Sí? Fíjense la trisomía. Acá me dice trisomía del par 2. ¿Qué significa? Que el par 2 voy a tener un cromosoma de más. Trisomía es 2N más 1. Entonces voy a tener 3 cromosomas en el par 2. Y la nulisomía es 2N menos 2, entonces me va a faltar acá en el par 2 los 2 cromosomas. Y este es un ejemplo agronómico. Yo le dije, en la parte agronómica generalmente nos da resultados favorables porque son muchos, utilizan mucho estos casos para generar mutaciones
en que beneficien en la agricultura. Por ejemplo, esta es una mutación, o sea, se lo utiliza mucho en el mejoramiento genético, que es 2N-2. Y estas plantas, como el triticum, ¿sí? ¿Sí? Su número cromosómico es 6N y menos 2 en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que exhiben? El trigo, bueno, van a exhibir mayor vigor, ¿sí? Todo lo que son híbridos, lo que son mejorados, tienen beneficio a nivel de la vigorosidad, del tamaño, pero siempre la fertilidad es reducida, ¿no? Ustedes saben que los híbridos son infértiles, pero que va a ser un híbrido mucho más vigoroso, mucho más grande el fruto, ¿no? Tienen cualidades que son beneficiosas en la parte productiva. Entonces, esta es una mutación donde le da mayor vigor al trigo, pero tienen una fertilidad reducida. Fíjense, esto es un síndrome que también es un monosómico, o sea, 2N-1, y esto se da en las células, 2N-1 se da en las células sexuales, en los cromosomas sexuales. Y fíjense en que le falta un cromosoma X, ¿sí? Por eso es 2N-1. Y este es un síndrome que es el síndrome de Turner, que si se fijan, a ver, no tengo acá ¿qué tiene el síndrome de Turner? Tienen malformaciones. Son generalmente todas estas personas que tienen este síndrome tienen un coeficiente intelectual muy bajo, tiene problemas neuronales, problemas cardíacos, y generalmente cuando tienen estos tipos de síndrome, las personas no llegan a vivir mucho tiempo, generalmente, ¿no? Fíjense que es una trisomía, que también se da en los cromosomas sexuales, es 47XXI, ¿sí? Fíjense en el síndrome de Klinefelter. Se da, miren, 1 de cada 1000 varones. ¿Y qué tiene? Tiene 2X, un cromosoma adicional X. Y fíjense, tiene característica o fenotípicamente característica de mujeres, ¿no? Menor cantidad de vello corporal, tiene aumento de senos. Estas personas también, ¿no? A nivel intelectual también son deficientes. O sea, si miren el síndrome de Down, que seguramente eso sí los conocen. El síndrome de Down es una trisomía, o sea, 2N+1, que ya no en los cromosomas sexuales, sino en los cromosomas autosómicos, en el par 21, ¿no? El síndrome de Down ya en el par 21 tiene un cromosoma de más. Y ahora no sé si ustedes escucharon que ahora ya a las embarazadas le hacen estos estudios para ver si el hijo va a tener síndrome de Down. O sea, como que ya se está estudiando mucho más esto, ¿sí? Y hoy en día a las embarazadas le hacen los estudios ya cuando está el bebé en la panza, ya le hacen estos estudios para ver en los cariotipos y para ver si tiene o no tiene el síndrome de Down. Y esto es siempre, ¿no? En el síndrome de Down, siempre en el cromosoma 21 tiene un cromosoma de más. Otro, el síndrome de Edwards, que también se da una trisomía, pero acá se da en el par 18, ¿sí? Si ven en el par 18, ahí tenemos también un cromosoma de más. Fíjense en la nomenclatura, 47XX, porque es una mujer. Si fuese un varón diría XY, más 18. ¿Qué significa? Que hay en el par 18
un cromosoma de más. Y fíjense las malformaciones que tiene este síndrome, ¿no? ¿Ve? Tiene un grado de retraso, el grado de retraso es mayor que el síndrome de Down, o sea, tiene mayor grado de retraso mental, y generalmente estas personas o estos bebés o crecen, pero no llegan a vivir mucho tiempo, ¿no? Y fíjense en la deformación de la cabecita, de las manos, de los pies. Ahí cuando vean el video ese que les digo, van a ver mucho de estos síndromes. Y van a ver que la mayoría que tienen los síndromes tienen retraso mental. Este otro, que el síndrome de Patau, que también causa malformaciones, fíjense, mira todas las fosas nasales, ¿sí? También afecta a nivel respiratorio, cardíaco, las manos, los pies, a nivel neuronal. Y este es un síndrome que también hay una trisomía en el par 13. Fíjense que cuando se producen trisomía, cada síndrome es como una enfermedad. Nosotros decíamos que cuando la trisomía se produce en el par 21 es el síndrome de Down. Ahora cuando la trisomía se produce en el par 13, el síndrome de Patau. Y el otro era en el par 18, que era el síndrome de Edwards, ¿no? Y acá podemos decir que también se trata de un cariotipo de una mujer porque tiene 2 cromosomas X. Este es otro síndrome que es el del superhombre, que es el que tiene 2 cromosomas Y y un cromosoma X. ¿Ve? También ocurren uno en cada 1000 varones. Tienen trastorno de conductas y un coeficiente intelectual disminuido. El de la superhembra, fíjense que también son casos que son poco conocidos, que tiene 3 cromosomas X, ¿sí? Por eso es la superhembra. ¿Y cómo son las mujeres estas? Bueno, son infértiles porque los órganos sexuales tienen atrofiado y también tienen bajo coeficiente intelectual. Todas las personas que tienen síndrome, este coeficiente intelectual es disminuido. Ahora, ¿qué pasa en la parte agronómica? Fíjense que la trisomía en vegetales, vimos que en el humano era producto de distintas enfermedades o síndromes. Pero en los vegetales, miren, estas trisomías generan mayor tamaño de fruto, mayor vigor, el color, ¿sí? Fíjense en el tomate, ¿no? O sea, le dan características favorables a la producción. Y esto lo van a ver en el mejoramiento genético, cuando ocurre el mejoramiento genético. Este es en aloe vera. Esto nos está mostrando una metafase mitótica y un cariotipo normal de aloe vera. Y estas dos imágenes también son cariotipos de aloe vera y presentan mutaciones. Fíjense en que acá tenemos, así se ve en el microscopio cuando hacemos los ensayos. Y acuérdense que cuando nosotros hacíamos un cariotipo ordenábamos los cromosomas de mayor a menor y veíamos las similitudes que tenían entre ellos para poder nosotros separarlo en homólogos. Y si miran, acá tenemos una trisomía en el par 1. Y acá, fíjense que tenemos, ¿cómo era? 2n-1, que era una monosomía, ¿sí? En este par. Y esta es la importancia también en los peces, ¿sí? Estos peces también se hacen mejora genética,
¿sí? Son estériles, ¿sí? Causan mortalidad embrionaria, pero se lo hace también en los peces y en los pollos porque dan animales que alcanzan mayor masa muscular, son mucho más grandes. Esta es una trucha triploide y es estéril. Y fíjense de lo grande que es, ¿no? Y estos son y así se ve acá no se ve muy bien, pero así se ven en el microscopio los cromosomas. Entonces, en resumen, en las aneuploides ustedes tienen que saber todos los nombres, las fórmulas y saber representarlo, ¿no? Con letras, ¿sí? Con estas letritas. Si le dice 2n más 1, entonces ustedes tienen que aumentarle una letra, acá ve, que es el B y el C. 2n más 1 aumentan una letra. Y esto, bueno, fíjense, después lo leen que estas alteraciones causan mutaciones en células somáticas. Acá hay algunos síndromes que son causados en mutaciones en células somáticas y en los cromosomas sexuales, que fueron los ejemplos que nosotros vimos. Ahora, cuando hablamos de euploides, acuérdense que yo les decía que ahí no afectaba el juego completo de los cromosomas. Y entre ellos podemos hablar de autopoliploides o alopoliploides, ¿sí? Esto también tienen que diferenciarlo dentro de las euploidías, el auto y el alo. Y esto también se produce en gametos desequilibrados en la meiosis, sobre todo en juegos impares. Es muy común en plantas y bastante raro en animales. Y ha sido un factor importante en el origen de nuevas especies, sobre todo en plantas, ¿sí? Acuérdense que todo esto es importante para el mejoramiento genético. Existe una correlación entre el número de copias de dotación cromosómica básica y el tamaño del organismo. O sea, ¿qué significa? Que cuanto más, ¿sí? más dotación cromosómica tengamos, o sea, triploide, tetraploide, pentaploide, hay un tamaño más grande del organismo. Por eso yo digo que tiene mucho que ver con la parte de mejoramiento genético. Bueno, la monoploidía es la N, diploidía, el 2N, para un 2N igual a 6, ¿no? Si yo tengo un 2N igual a 8, voy a poner dos más, 2 cromosomas más, ¿no? Si tengo igual a 10, voy a poner 5 pares de cromosomas, ¿no? Bueno, una triploidía, fíjense, son 3 cromosomas en un par. ¿Ve que afecta a todo el juego? No está afectando como en la aneuploidía, que era uno de más o uno menos. Tanto el juego cromosómico se repite. Tetraploidía y la poliploidía, bueno, X a la N, ¿no? Después la pentaploidea, entonces van a poner 5 cromosomas en un juego, 5 cromosomas en el otro. Esto también más de lo mismo, fíjense. El mío 2N igual a 6, ya triploide ya cambia. Ya son 9 cromosomas lo que voy a tener y son 3N. Tetraploide, fíjense, ya es 4N igual a 12. Si cuento los cromosomas voy a tener 12 cromosomas que van a estar distribuidos en pares de 4. Pentaploide son pares de 5 y voy a tener 5N igual a 15. Y hexaploide, 6N igual a 18. ¿Y qué importancia tiene? Chicos, si no entienden, me paran, ¿no? Me dicen, profe, vuelvo a explicar y vuelvo a explicar. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, no ha tenido gran importancia en la evolución natural, ya que posee un alto grado de esterilidad. Acuérdense que estos organismos son estériles y lento de desarrollo.
Su limitada producción de semillas hace que la especie se propague generalmente asexual, pero como beneficio siempre, yo le dije, aumenta el tamaño, ¿no? Por ejemplo, flores, frutos, ¿sí? y otras partes de la planta mayores que sus antecesores diploides. O sea, en este sentido, para aumentar el tamaño de los órganos que nosotros comercializamos o producimos, está bueno. Pero bueno, acuérdense que tienen un alto grado de esterilidad, o sea que no puede ser reproducido, ¿no? Las principales características de las plantas autopoliploides son el aumento del tamaño en todos sus órganos, flores, hojas, frutos, semillas, menor velocidad de desarrollo que los diploides, esta es otra desventaja que tienen, en menor velocidad en el desarrollo, y esterilidad. La autopoliploidía puede ocurrir en forma espontánea, o sea, puede suceder en forma natural, o puede ser inducida, que es lo que hace el mejoramiento genético, o también puede ser inducida químicamente, que a partir de la colchicina, que la colchicina es un producto, ¿sí? que se utiliza en laboratorio, que lo que hace es un veneno para los usos acromáticos. Entonces te mata los usos acromáticos, entonces ahí ya tenés ya tenés los cromosomas sueltos y podés duplicar la cantidad de cromosomas y ocasionar esto, ¿no? El diploide, el triploide, el tetraploide. O también se lo puede hacer, como le dije, en el mejoramiento genético por cultivos in vitro. Bueno, la fertilidad, los autopoliploides originan gametas con números cromosómicos variables. Fíjense, el zángano tiene euploidea por naturaleza. Acuérdense que este es monoploide. ¿Sí? Fíjense en el tamaño que tenemos del sorgo, ¿sí? Del trigo. Es una triploidía. Los triploides también, bueno, es lo mismo, suelen ser estériles o poco fértiles, ya que dan lugar con gametos con números cromosómicos intermedios. Este es el caso del banano. Hay una triploidía que es el banano, que se hace en el mejoramiento del banano, que lo que hace, bueno, además del tamaño y todo, es que la banana no tenga semilla. Entonces, ese es un mejoramiento genético que se hace, ¿no? Que la banana no tenga semilla. Bueno, este es un tetraploide, fíjense. Generalmente las plantas que son tetraploides son más resistentes. Esta es otra característica que se busca en el mejoramiento genético, además del tamaño, la resistencia frente a ciertas enfermedades. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos una mitosis 2n igual a 4 normal. Fíjense en las dos células que se genera. Y ahora con colchicina, si ponemos ese veneno que nos mata los usos acromáticos, ¿sí? Acá te da una sola célula, o sea, no se llega a dividir, 4n igual a 8. ¿Sí? Se duplica la cantidad de cromosomas. Bueno, entre esto, ¿qué es? Bueno, esto eran los autotetraploides. Y ahora cuando yo hablo halo, yo le dije halo, es cuando se generan por fecundación de dos especies que son próximas. Pueden ser dos especies próximas con distintos géneros. ¿Sí? Entre dos especies con distintos números de cromosomas. El híbrido resultante tiene distinto número de cromosomas que los padres. Es lógico eso porque si los padres tienen distintos números de cromosomas, entonces el híbrido va a tener diferentes números de cromosomas por herencia de los padres, ¿no?
de la combinación de dotaciones cromosómicas de diferentes, o sea, por cruces interespecíficos, implica la formación de híbridos entre dos especies y posterior duplicación cromosómica. ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, tenemos una especie 1 y una especie 2. En este caso, si se fijan, tenemos el 2n igual a 8 para ambos y me genera un híbrido que por duplicación cromosómica me da un halo tetraploide. Fíjense que duplicaron su cromosoma. Este otro ejemplo de una especie que se llama Raphanus y otra Brassica, fíjense que son parientes, pero son distintos géneros. Ambos tienen el mismo número cromosómico, ¿sí? Y este también es un cruce interespecífico. Cuando cruzamos estas dos especies nos va a dar un híbrido. Este híbrido, ¿sí?, por una duplicación en los cromosomas nos da otra especie distinta. Y fíjense, tienen características diferentes a los padres, ¿no? Y acá duplican el cromosoma. Y si se fijan es más grande, más ancho, más robusto. Acá también tenemos otros que son dos especies de trigos diferentes, ¿sí?, que me va a dar un híbrido. Este me da un híbrido. Y por un cruzamiento que es in vitro, ¿no? Si este híbrido lo cruzo con otro, también me va a dar un híbrido estéril. Y después por una diploidización espontánea me da un híbrido fértil. Y fíjense el número cromosómico que tenemos acá. 2n igual a 42. Cuanto mayor número de cromosomas tenemos, más grande la especie, o característica más beneficiosa tiene esa especie. ¿Ves? Poliploide. Las plantas poliploides son plantas sin semilla. Fíjense en el tamaño que tienen esta fruta. Este es el tamaño de una frutilla poliploide versus una normal. El tamaño de la sandía, las flores, ¿sí? Entonces, todas estas mutaciones agronómicamente son importantes. Este otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa en la cruza de una yegua con un burro? Fíjense que son halotetraploides, son dos especies que son próximas, pero tienen diferentes números cromosómicos. ¿Y qué me da la mula? La cruza de la yegua por el burro me da la mula. Y antes, ahora ya no se usa tanto, pero antes se usaba mucho este cruzamiento para poder obtener la mula, pues la mula es un animal mucho más rústico, es un animal que la utilizaban mucho cuando hacían la parte en la agricultura, ¿sí?, en la labranza. Entonces también nos genera una importancia agronómica, ¿no? Ahora ya no tanto, pero sin embargo creo que en la parte de la quebrada se sigue utilizando la mula para hacer las partes de las labranzas. Entonces se buscaba, estas, acuérdense, son estériles, ¿no? Son híbridos estériles. Buscaba este cruzamiento para obtener esta mula para la labranza en la agricultura. Fíjense en acá el asna, 62 por el caballo 64, te da un burdégano, otra especie. La cebra, número cromosómico 62 por el asno, el cebrasno. Esta debe también tener características productivas, ¿no? El león con la tigresa, el ligre. Ve que me da de resultado una especie diferente a los padres.
Entonces, bueno, estas son euploidías que se dan en algunas especies, ¿no? Acá tienen ejemplo de especies con euploidías. Y bueno, y los híbridos interespecíficos, eso que yo le decía, cuando hablo de cruzamiento interespecífico, son dos especies diferentes, con las mismas, con características similares. ¿Para qué me sirve? Me sirve para, bueno, para, si tengo un éxito reproductivo, para poder obtener o incrementar número, tamaño, forma. Hablábamos también de la resistencia, ¿no? Del material genético. Y ahora, con esto terminamos la teoría de hoy y hagamos rápidamente el práctico, que hoy vamos a hacer un ejercicio. 2 ejercicios vamos a hacer hoy. Chicos, ¿tienen alguna duda de todo lo que vimos? No, profe. ¿Se entendió? No, profe. ¿Se entendió todo? Sí, profe. Bueno, entonces en base, ¿quieren hacer un descanso o seguimos? Son 2 ejercicios, profe. Sí, 2 ejercicios. ¿Sigamos? Yo digo que sigamos. Sigamos, profe. Bueno, el ejercicio 1 no lo vamos a hacer porque solamente le pide definición y todavía no vimos cambios cromosómicos estructurales. Solamente hoy nos enfocamos en la parte numérica. En el ejercicio 2, fíjense que le dice un número diploide de una especie vegetal que es n igual a 5, o sea que mi 2n, ¿cuánto va a ser? A ver. 10 sería. Bien, mi 2n va a ser 10. Me dice, ¿cuántos cromosomas tendrán en un diploide, en un monosómico, en un trisómico, en un tetrasómico, un doble trisómico, un unisómico, un haploide, un triploide y un autotetraploide? Represente los pares homólogos con letra. Entonces, ustedes fíjense que ahí le está dando a los poliploide y le está dando euploidía. Y ustedes tienen que hacer esto. Yo les muestro y usted lo hace. Ve acá yo les puse lo que me está pidiendo, diploide, monosómico, trisómico, que así le puede dar en el parcial, ¿no? Doble trisómico, todo esto me está pidiendo en el problema. Pongo la formulita, cuántos cromosomas, si yo dije 2n igual a 10, cuando yo diga un monosómico 2n menos 1 va a ser 9. Trisómico 2n más 1 va a ser 10 más 1. Si el 2n es 10 más 1 va a ser 11. Y así sucesivamente. Y lo represento con la letra. Acuérdense que yo le dije, fíjense si se trata de un ploide, tienen que tener en cuenta todo el juego cromosómico. Por ejemplo, el triploide, acuérdense que tienen que repetir 3 veces las letras. Y acuérdense que me dice n igual a 5, entonces ¿cuántas letras voy a usar? 5. Y 2n va a ser igual a 10. Fíjense, el diploide 2n igual a 10, entonces son 10 letras. Y en base a esto voy haciendo la trisomía, la tetrasomía, el doble trisómico. Le dejo 5 minutitos para que hagan y vamos al ejercicio 2. Traten de hacerlo solito, así, Profe, ¿sí? o sea que el 5 es la cantidad de letras que tenemos que poner. Claro, 5 de la cantidad de letras. Listo. Bueno, profe. Bueno, le doy 5 minutitos, por lo menos hagan un poco y después terminen de hacerlo ustedes. Igual yo esto se lo voy a dejar, pero traten de ejercitar un ratito así solitos. Eso está en el aula virtual.
5 minutitos y vamos al ejercicio 2. ¿Le salió? Bueno, este PowerPoint está subido en el aula virtual para que ustedes lo vean y tengan los ejercicios resueltos, pero traten de hacerlo ustedes solo, porque así se le va a dar en el parcial, se le puede dar que hagan esto, o se le puede dar un dibujo con cromosoma y ustedes tienen que ver si se trata de una monosomía, poner la fórmula y también identificar si es una euploidía o una aneuploidía, ¿no? ¿Este qué es? ¿Euploidía o aneuploidía? Diploide, haploide, tetraploide. ¿Qué es? Fíjense en la terminación. Euploidía. Bien, entonces ustedes me parece pongan euploide. Y si le dan, sí.
En el caso, por ejemplo, de que tengamos aneuploidía que afecta a un solo cromosoma, cuando tengamos que poner con las letras, puede ser en cualquier letra que le aumentemos una. Sí, eso es indiferente. En cualquier letra le pueden aumentar una. Yo acá le aumenté en el C, pero ustedes pueden aumentar en el B, en el A. Bueno. Y tengan en cuenta ¿no? Pero muchos se confunden con el trisómico y el doble trisómico. Fíjense en la letra, ¿no? Cambian en dos letras diferentes. ¿Sí? Sí. Ese también es una trampa. Profe, Sí. ¿el doble trisómico sería euploidía o aneuploidía? Este es euploidía. Fíjate que te afecta solamente un par de cromosomas. Va un cromosoma. Puede ser 1, 2. Y fíjate siempre en las terminaciones. Las aneuploidías terminan siempre en sómico. Sómico. Fíjate, monosómico, tetrasómico, trisómico, nulosómico. Y siempre las euploidías terminan en ploide. Mira, acá me comí una L. Ustedes corrijan triploide ¿sí? Las terminaciones le va a ayudar mucho a ustedes a identificarlo. ¿Bien? Bien, profe. Esto no lo pongan. Acá no sé por qué puse individuo. Ustedes no lo pongan a esto, ¿no? Ahora fíjense en el segundo ejercicio, el tercer ejercicio. Esto ya con solo verlo, fíjense, a ver, lo leamos. Una especie diploide 2n igual a 16 cromosoma se cruza con otra 2n igual a 12. Fíjense que tenemos dos especies con número de cromosomas distintos. Entonces, ¿qué? Acuérdense que traten de traer a la memoria lo más fácil del caballo con la yegua que te daba la mula. Entonces, acuérdense que ¿qué era? Era una aneuploidía, pero dentro de la aneuploidía, acuérdense que teníamos las ¿cómo era? Autotetraploide, no, ¿cómo era, chicos? ¿Cómo era la clasificación? Las autotetraploides y las autotetraploides. Es una euploidía y dentro de las euploidías teníamos las halo y la autotetraploide. Halo era cuando teníamos distintas especies y auto cuando era el mismo, digamos. Entonces este es una halo. Pues tenemos el cruzamiento de dos especies distintas. Y el híbrido resultante duplica su número de cromosomas para producir un halotetraploide. ¿Sí? ¿Cuántos cromosomas tendrá? Le pregunta. ¿Y cuántos cromosomas tendrá las gametas? Entonces ustedes lo que tienen que hacer, yo tengo la especie 2n igual a 16, se cruza con una especie 2n igual a 12. ¿Sí? Que es lo que me da el problema. Acá pongan el por porque es un cruzamiento. ¿Cómo van a hacer mi gameta? 2n16 va a ser n igual a ¿cuánto? A 8. N igual a 8. Y en 2n igual a 12, 6. n igual a 6, ¿sí? Entonces se cruzan esto, ¿y qué me va a dar? Me va a dar un 2n igual a 14. Si yo sumo los 8 cromosomas de esta especie más los 6 cromosomas de la otra, me da un híbrido. Este va a ser un híbrido 2n igual a 14, que su n va a ser igual a 7. ¿Sí? Este es un híbrido. Acuérdense que todos los híbridos son estériles. Entonces, ¿qué dice? Que se duplica el cromosoma. Fíjense en el problema, me dice que el híbrido resultante duplica su número cromosómico para producir un halotetraploide. Entonces, al duplicar el número cromosómico, ¿cuánto va a ser mi 2n? Va a ser igual a 28.
y este 2N se duplica, entonces me da 4N. Fíjense que me dice halotetraploide. El tetraploide era una euploidía 4N. Y el halo hacía referencia a que eran dos especies distintas, ¿sí? Entonces duplica su número cromosómico. Y mi N me va a dar la mitad. La mitad de 28 va a ser igual a 14. Entonces, ¿cuántos cromosomas tendrá esa especie halotetraploide? 4N igual a 28. ¿Y cuántos cromosomas tendrá la gameta? N igual a 14. ¿Se entendió ese ejercicio? Este también le pueden dar así, ¿no? ¿Se entendió o no? Sí, profe. profe. Bueno, no hay duda de nada de lo que vimos hoy, porque aquí terminamos la clase de hoy y mañana ya vemos todos cambios cromosómicos estructurales, que acá, cuando mañana veamos cambios cromosómicos estructurales, vamos a necesitar que tengan a mano colores, 3 colores por lo menos, ¿no? Porque vamos a hacer cruzamientos estructurales. Así que bueno, que tengan 3 colores diferentes para poder hacer el trabajo, terminar el trabajo práctico de mañana. Bueno, si no tienen ninguna duda, estudien, porque ya vieron que los parciales no son tan fáciles, así que estudien, practiquen, no se dejen estar con los temas. Y ya saben, si necesitan una clase que le dé de herencia ligada al sexo, coordinamos un día, un horario y lo repasamos. Bien, profe. Bueno, los dejo libres. Es todo. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, profe. mañana nos vemos, ¿no? A las 6. Chao, profe. Chao, hasta luego, ¿A chicos. las 6 o a las 3? A las 3. Ah, a las 3 tenemos mañana, ¿no? Sí. No, la verdad que el profe Emma le tomó que les corrige. Así que pregúntenle a él. Bueno, profe. Mañana a las 3 entonces, ¿no? 3. Sí, a las 3. Bueno, chao, chao. Chao. Nos vemos. Chao, chao.